Los vídeos anteriores hemos explicado con bastante detenimiento todo lo concerniente a la tercera ley de Newton, pero claro que después de lo que hemos nosotros contado en el vídeo anterior y en el anterior, el alumno debe de estudiarlo, porque si no, no se lo sabrá. Pero digo, después de haber hecho estas consideraciones acerca de la tercera ley, vamos a empezar a hablar de la primera ley y de la segunda ley. Esa primera ley y segunda ley están normalmente muy bien expuestas en los textos que nosotros manejamos, pero las aplicaremos a un caso muy sencillo, pero que tiene todas las posibilidades de aprendizaje. Hemos de aplicar la primera ley y la segunda ley en una situación tal como esa, donde el alumno aprende toda la casuística. Pondremos también a mayores unos ejemplos de tipo genérico, no numérico, general, para que el alumno sepa cómo va a aplicar la primera ley y la segunda ley. Una vez que hayan visto este vídeo, pues añadiremos otro en donde ya lo que haremos será resolver numéricamente algunos ejemplos sobre el papel o en un encerado. Bueno, o en los dos sitios, para que así, ejemplarizando en media docena de casos concretos, ustedes estén en condiciones de poder abordar la resolución de estos ejemplos en casa para saberlo resolver. Solo lo sabrán resolver si los resolvieron primeramente en casa, y luego, en todo caso, ese ejercicio de preparación les sirva para la resolución del ejercicio también en el examen. Nada más y muchas gracias. En este nuevo vídeo vamos a ocuparnos de la primera ley y la segunda ley. La primera ley y la segunda ley requerían, como hemos dicho, hasta la saciedad, el que tuviésemos clara la tercera ley de Newton, tuviésemos clara cuáles eran las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para poderlas sumar, porque la tercera ley, la del principio de acción y reacción, es la que me explica de una manera clara cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y la primera ley y la segunda ley me dicen, súmelas, si la suma es 0 pasa esto, si la suma es distinto de 0 pasa esto otro. En consecuencia, pues necesitábamos el haber dedicado tanto tiempo a ese repaso en un ejemplo como este, en donde habíamos explicado cuáles eran todas las fuerzas que actuaban sobre el bloque 2. También en la figura aparecen las fuerzas sobre el bloque 1, pero como estamos ejemplarizando en el bloque 2, pues en ese bloque nos vamos a quedar. Decíamos, solo vamos a pintar las fuerzas que están aplicadas en el bloque 2. Y era esta figura, en donde tenemos aislado, por decir así, al bloque 2, y en donde solo, para que nadie se ofusque, se confunda, se líe, solo hemos dejado las fuerzas que están aplicadas en el bloque 2. Todas las demás las hemos dejado por ahí. No están aplicadas en el bloque 2, y si el objeto de atención es el bloque 2, pues no nos vamos a ocupar de momento de ellas. Existen, y por eso las tenemos ahí dibujadas. Sobre la polea tenemos unas, sobre el bloque 1 otras, sobre la superficie en la que estaba apoyado el cuerpo otras, e incluso tenemos las que están aplicadas en la Tierra. Pero esas no nos van a interesar, porque lo único que nos interesa es qué fuerzas están aplicadas en el bloque objeto de mi atención, porque la ley primera y la ley segunda de Newton me dicen,
Primera ley, sume usted las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo. Y si la suma es cero, fíjense, si la suma es cero, dirá usted que el cuerpo está en equilibrio. Palabra que no significa lo mismo que en la vida cotidiana. La palabra equilibrio quiere decir que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. No quiere decir otra cosa. No confundamos, ya saben que en la ciencia y en la vida cotidiana las mismas palabras pueden encerrar ideas muy distintas, o por lo menos no ser iguales. Bien, el decir que está en equilibrio quiere decir que la suma de fuerzas es cero y representa la idea de que o el cuerpo está quieto o se mueve con velocidad constante. Eso es lo que me dice la primera ley. Sume las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Si la suma le da cero, dirá usted que el cuerpo está en equilibrio y concluirá que o está quieto o se mueve con velocidad constante. No puede distinguir ninguna de esas dos situaciones. Bien, y si no le da cero, viene Newton y me dice, pues hay otra ley. Pues si la suma no es cero, ya lo ven, tercera ley. Si la suma no es cero, es que el cuerpo se mueve con aceleración. Y existe una propiedad inherente al cuerpo, que se llama masa, que establece la proporcionalidad entre la fuerza resultante, la suma de estas fuerzas, la fuerza resultante y la aceleración que provoca en el cuerpo. O sea que las fuerzas y las aceleraciones son proporcionales a una propiedad inherente del cuerpo que llamaré masa. Bueno, a veces hasta se le apellida y se le llama masa inerte, porque está medida en función de esa oposición del cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento, y que se llama masa. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, de tal suerte que cuando yo sumo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y la suma no es cero, el número resultante, el valor resultante no es un número porque las fuerzas son vectores. El valor resultante, esta es una ecuación que es una ecuación vectorial, aunque aquí no hemos puesto una flechita encima de F y una flechita encima de A para no complicar un poco las cosas en esta primera etapa. Pero digo, la fuerza, la masa y la aceleración están relacionadas por esa ecuación. Sume usted entonces las fuerzas y si la suma es distinta de cero, pues igual era el producto de la masa por la aceleración. Como habitualmente esa masa inerte del cuerpo se conoce, lo que nos permitirá es calcular la aceleración con la que se mueve. Pero como ven, ahí dice, sume las fuerzas. Y en la ley anterior decía, sume las fuerzas. Y ahora digo yo, ¿y cómo se suman las fuerzas? Porque no se suman como de pequeños le contaron, ¿eh? No, aquel procedimiento no era práctico. Las fuerzas se suman de una manera muy sencilla. Vamos a verlo. Pues, ¿cómo se suman? Pues miren, de una manera bien sencilla. Primero, fijándonos en el cuerpo, objeto de nuestra atención. Supongamos que es el manido ejemplo del bloque 2. A continuación, dejar en el dibujo solo las fuerzas que actúan sobre el bloque 2, porque hay, como ven, muchas que no están aplicadas en el bloque 2. O sea que si omitimos del dibujo las que no están aplicadas, no quiere decir que no existan, no, que no están aplicadas. Y si admitimos que todas esas fuerzas son concurrentes, lo ven. El dibujo se va simplificando mucho. Pues se pueden sumar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Se pueden sumar como se suman las fuerzas que son como vectores. Y como las fuerzas 5 y 8 están en el eje X, la fuerza 5 tendrá un valor positivo, la fuerza 8 tendrá un valor negativo, la fuerza 11 tendrá un valor positivo y la fuerza 10 tendrá un valor negativo. Las que están en el eje X se suman como números, dándole el signo positivo a las que están a la derecha y el signo negativo a las que están a la izquierda. Y las que están en el eje Y, lo mismo, signo positivo a las que están en la porción positiva del eje, y
y negativo a los que están en la porción negativa del eje Y. Consecuencia de que al sumar en el eje X obtendré una resultante en el eje X y al sumar en el eje Y obtendré una resultante en el eje Y. Es decir que las fuerzas no se suman, como me dijeron de pequeños, no, porque no es práctico ese procedimiento. Se suman utilizando los ejes coordenados y si tenemos la suerte, como en este ejemplo, de que las fuerzas están tan bien colocaditas que están en el eje X y en el eje Y, pues ya lo tenemos todo hecho. Sumamos y ya está. Sumamos la fuerza en la región positiva del eje X y le restamos la fuerza en la región negativa en el eje X y lo mismo en el eje Y. Y obtendremos una resultante en el eje X y una resultante en el eje Y. Pero lo normal no será que las fuerzas estén tan bien colocadas, sino que imagínense que una de las fuerzas es el peso, simplemente, y otra de las fuerzas es la fuerza F, que no está a lo largo del eje X y del eje Y, sino que está pues como le da la gana. Pero nosotros podemos descomponer esa fuerza en sus componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Sus componentes son, como ven ustedes, la fuerza es una hipotenusa, son sus respectivos catetos, porque estos son los catetos de este triángulo que yo estoy recorriendo. Y este es otro cateto de este triángulo que yo estoy recorriendo. Es muy útil, pero se puede hacer de otra manera, considerar que cada uno de los catetos es la proyección de la hipotenusa en cada una de esas dos direcciones. Y por eso este cateto tiene de tamaño el valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido entre la hipotenusa y el cateto. Y este cateto se puede entender que es la proyección de la hipotenusa sobre la dirección Y, y es el valor del cateto es el valor de la hipotenusa por el coseno de este ángulo que yo estoy ahora señalando. Y el coseno de este ángulo es el seno de su complementario, por eso lo puedo escribir en función del seno de alfa. Pero si no, escribiría que F sub I es igual a F por el coseno de beta, siendo beta el ángulo este. O sea que en lugar de tener la fuerza dirigida en el eje X y en el eje Y, la tengo pues como le da la gana al que tira del cuerpo. Bien, pues yo, teniendo una fuerza, obtengo sus componentes cartesianas, porque así después la sumo como he hecho en el ejemplo anterior. La sumo, como estoy aclarando en este dibujo, en donde la fuerza F ahora no está dibujada en la misma dirección que estaba arriba, en el otro ejemplo, pero es el mismo caso, pero yo he dibujado una situación un poco más complicada, porque está el peso dibujado y además he supuesto que hay una fuerza de rozamiento, y entonces cuando la fuerza F está aplicada sobre el cuerpo, la descompondré en sus dos componentes, F sub X y F sub Y. Y ya tengo todas las fuerzas en las direcciones del eje X y del eje Y. ¿Lo ven? Este siguiente ejemplo es un poco más complejo, si se quiere, que el caso anterior. Porque, fíjense, hemos supuesto que sobre el cuerpo estaba aplicada una fuerza F y otra fuerza F'. Ninguna de las dos están en las direcciones de los ejes X e Y. Pues bien, siguiendo la idea que acabamos de exponer, a cada una de esas fuerzas, F y F', la descompondremos en sus componentes cartesianas. Esta fuerza roja, una en el eje Y, otra en el eje X, y como la fuerza F' la hemos pintado en color verde, a sus componentes las pintaremos también en color verde. Esta sería la componente en el eje X y esta sería la componente en el eje Y. Bien, si las fuerzas las hemos descompuesto, ellas han desaparecido, por eso las hemos borrado en esta siguiente imagen. Quiere decir que aquellas dos fuerzas que estaban colocadas como les daba la gana, tienen como componentes esta y esta, que se conoce su valor, porque se pueden obtener por esas relaciones trigonométricas, que luego haremos numéricamente un ejemplo, pero la idea es esta. Fíjense, había una fuerza
aplicada sobre el cuerpo, así, dirigida en dirección oblicua. Y dijimos, bueno, no importa, descomponemos la fuerza en sus dos componentes a lo largo de la dirección Y y X, y a continuación sumamos las fuerzas, todas ellas concurrentes. Pues bien, el cuerpo ha cambiado de posición, como ven. Estamos contemplando otro caso, pero que en el fondo es el mismo que el que acabamos de ver. Observen, sobre el cuerpo está actuando también una fuerza en dirección oblicua que descomponemos en sus dos componentes, una en dirección perpendicular al plano y otra en dirección paralela al plano, igual que habíamos hecho antes. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que el peso, la fuerza con que la Tierra tira del cuerpo, en lugar de estar dirigida a lo largo del eje Y, no lo está, porque hemos torcido, hemos inclinado la rampa, y antes era una rampa horizontal y ahora es una rampa que está inclinada. Bueno, si estuviese horizontal no le llamaríamos rampa, ¿vale? Una superficie horizontal, y ahora está colocado el cuerpo sobre una rampa. En consecuencia, la fuerza del peso, que antes únicamente apretaba al cuerpo contra la superficie, ahora intenta hacer dos cosas. Por una parte, hacerlo deslizar, y por otra parte, apretarlo contra la superficie. Quiere decir que el peso también tendremos que descomponerlo en sus dos componentes, igual que habíamos hecho con la otra fuerza. Dicho en términos generales, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo necesitamos descomponerlas en unas componentes cartesianas dirigidas en los ejes X y, ejes que están situados, como ven, uno, el Y, en dirección perpendicular a la superficie sobre la que está el plano, y el X en una dirección paralela a la que está el plano. Una vez descompuestas las fuerzas F y la fuerza P, aquí están sus componentes. La fuerza F desaparece, la fuerza P desaparece, recuerden, antes las hemos borrado, y la figura es exactamente igual que la de antes. Unas fuerzas en la dirección del eje Y, unas fuerzas en la dirección del eje X. Y claro, ahora, si este componente es mayor que F, el cuerpo deslizará hacia la izquierda. Si este componente es mayor que P sub X, el cuerpo ascenderá por el plano inclinado. Claro, según los datos numéricos que nos dijeran del valor de P y del valor de F, claro, supeditados a lo que vale beta y lo que vale alfa, porque como hemos visto hasta ahora, estas componentes, estos ángulos determinan el valor de sus componentes, pues ya está. Calcularíamos cuánto vale P sub X o F sub X, y cuánto vale esta componente F sub Y y cuánto vale P sub Y. Es normal, claro, que, salvo que la fuerza F esté muy dirigida hacia arriba, gane siempre la componente del peso a la componente vertical de F, de tal suerte que habitualmente, si no es un problema capcioso, esta componente será siempre mayor que esta. Ahora bien, F sub X y P sub X ya no sabemos. Puede ser mayor esta que aquella, en cuyo caso el cuerpo, como acabamos de decir, desliza, o es mayor F sub X que P sub X, en cuyo caso asciende. Y este sería el otro ejemplo que queremos poner ante ustedes. Añadiríamos, sí, una cosa más. No hay rozamiento. Nada hemos dicho del rozamiento. Hemos supuesto una superficie ideal. Hemos supuesto que no existe rozamiento. ¿Y por qué decimos esto así como una gran cosa? Pues miren, porque casi siempre los alumnos piensan que cuando se habla de una superficie inclinada sobre la que está colocado un cuerpo, pues tiene que tener rozamiento. Pues tendrá que tener rozamiento, pues sí, el que
redacta el problema, considera que se trata de un problema próximo a la realidad, y ya saben ustedes que en la realidad siempre hay rozamiento, un problema un tanto ideal, en cuyo caso no hay rozamiento, tanto que la superficie sea horizontal como que sea inclinada, como está esta. No se inventan el rozamiento si no existe ni en una superficie horizontal ni en una superficie oblicua. Si el enunciado del problema dice una superficie o me habla del rozamiento, ya sé que hay rozamiento. Si no, pues no tiene por qué uno complicarse introduciendo el rozamiento si el enunciado no lo dice. En el ejemplo anterior era una superficie horizontal y había rozamiento, porque nosotros lo habíamos dicho. En el ejemplo que estábamos considerando ahora es una superficie inclinada y no hay rozamiento, porque decimos nosotros que no hay rozamiento. Pero terminemos de una vez con el ejemplo. Supóngase que hubiese rozamiento. Bueno, pues observen, si hay rozamiento y el cuerpo ascendiese porque F sub x es mayor que P sub x, el rozamiento estaría dirigido hacia la izquierda, porque el rozamiento es una fuerza opuesta a la intención de moverse o al movimiento del cuerpo. O sea que si hay rozamiento y F sub x es mayor que P sub x, el rozamiento tendría que pintarlo hacia la izquierda, en cuyo caso las fuerzas a lo largo del eje X serían esta positiva, la del rozamiento negativa y la de P sub x negativa. Y si P sub x fuese mayor que F sub x, es decir, si el cuerpo deslizase, el rozamiento sería hacia la derecha y las fuerzas serían F sub x y la fuerza de rozamiento con signo positivo y P sub x con signo negativo. Bien, con esto terminaríamos este conjunto de ejemplos teóricos, digamos, y en el siguiente vídeo abordaremos la resolución en un encerado y en un papel de problemas con números. Muchas gracias.